un hombre de estatura imponente y ojos que reflejaban la vastedad de los mares, era más que un simple guerrero, era un Huskar leal, un guardián jurado de un jarl respetado y admirado por todos. Desde joven, Rollo empuñaba el hacha con la destreza de quien había sido moldeado por el frío y la batalla. Cuando el jarl anunció la travesía hacia el oeste, Rollo se colocó de inmediato a su lado, dispuesto a proteger a quien consideraba casi como un padre. Partieron con el viento del norte empujándolos, sin imaginar que las aguas tranquilas podían ocultar tormentas. En un claro donde el bosque era tan denso como los secretos de los hombres, fueron emboscados por 15 vikingos salvajes y sin emblema. El acero cortó el aire, truenos de metal resonaron, y el suelo pronto se tiñó de rojo. Al final, a pesar de luchar con la furia de los antiguos dioses, Rollo vio caer a su jarl, sus últimos suspiros evaporándose en la fría niebla. Con el corazón pesado, pero el honor intacto, Rollo regresó a su reino, creyendo que sería recibido con condolencias y respeto. Pero el destino, a veces, es tan cruel como el filo de una maldita hoja. Al pisar la aldea que antes lo aclamaba como héroe, Rollo fue recibido por miradas de acero y murmullos venenosos. Acusaciones susurradas rápidamente se transformaron en gritos, llamándolo asesino y traidor. Las cadenas que envolvían sus muñecas pesaban más que el acero, pues cargaban el dolor de la injusticia. Prisionero en el corazón de la ciudad, entre piedras frías y miradas de desprecio, Rollo se veía rodeado de enemigos invisibles. Ahora, la verdadera batalla no era contra espadas y hachas, sino contra lenguas afiladas y juicios precipitados de su propio pueblo. Y demostrar su inocencia se volvió tan vital como blandir una hoja en medio del campo de batalla. Rollo no nació en cuna noble, pero su fuerza y determinación fueron forjadas en la dureza de la vida. Desde niño aprendió que el mundo no era amable con los débiles. Criado entre guerreros, empuñó una espada incluso antes de comprender el peso del honor. Aún joven, se alistó entre los guerreros del jarl Sigurd, un líder cuya reputación resonaba por toda la costa. Con el tiempo, Rollo demostró su valor en batallas feroces, alzando su espada junto a los más valientes. Cuando finalmente recibió el título de Huskarl, un guardia de élite del jarl, supo que su vida ya no le pertenecía, ahora era del deber, de la sangre y de la lealtad. Sigurd, por su parte, era un jarl respetado no solo por su fuerza, sino por la sabiduría con la que guiaba a su pueblo. Su reino, Skagenfjord, era un puerto próspero, rodeado de montañas y aguas implacables, un refugio para comerciantes y guerreros. Sigurd gobernaba con mano firme pero corazón generoso. Rollo y Sigurd no eran solamente señor y vasallo, sino hermanos de espada, unidos por batallas ganadas y copas alzadas en gloria. En campañas hacia el este, enfrentaron a sajones y francos, conquistaron tierras y trajeron riquezas a Skagenfjord. Era una alianza forjada en la guerra y reforzada por la confianza inquebrantable. Ahora partirían hacia el oeste, en busca de alianzas y nuevas oportunidades para el reino. El día de la partida amaneció con el rugido del mar, el viento soplando como un presagio indescifrable. Rollo se ajustó su cota de malla, afilada como siempre, y lanzó una última mirada a la ciudad que llamaba hogar. Sigurd, a su lado, sonreía, confiado en que regresarían triunfantes. La tripulación estaba lista, los escudos brillaban bajo la pálida luz de la mañana. Pero ningún acero forjado podría haberlos preparado para lo que estaba por venir. El viaje comenzó bajo un cielo gris, donde las nubes se movían como presagios silenciosos. El mar estaba agitado, pero los barcos resistían, cortando las olas con firmeza. La tripulación avanzaba en silencio, cada hombre inmerso en sus propios pensamientos, como si presintieran que ese viaje no sería una simple travesía. Rollo, sentado cerca de la proa, afilaba su hacha, sintiendo el peso de la hoja en sus manos. Sigurd, por su parte, permanecía de pie, observando el horizonte con su mirada calculadora. No era un hombre de palabras vacías, pero cuando hablaba, cada sílaba cargaba la gravedad de un comandante experimentado. Tras días de navegación, el grupo desembarcó en una costa desconocida, donde la tierra se extendía en vastos campos verdes. Montaron campamento, descansando antes de internarse tierra adentro. La misión era simple: establecer contacto con un asentamiento distante, sellar alianzas y garantizar nuevas rutas comerciales. Cabalgando a través de bosques densos y colinas traicioneras, los guerreros mantenían la atención aguda. La naturaleza parecía observarlos, el viento susurraba entre las ramas como si quisiera contar un secreto. Rollo sentía un extraño peso en el pecho, una incomodidad que no lograba nombrar. En la mañana del quinto día,
La comitiva se redujo. Solo Rollo y Sigurd cabalgaban adelante, dejando atrás a los demás guerreros. El silencio entre ellos no era incómodo, sino una muestra de confianza mutua. El jarl sonrió de lado, como si quisiera decir algo, pero guardara las palabras para un momento más oportuno. El sonido de los cascos retumbaba sobre el camino de tierra, mientras ambos se internaban más y más en territorio desconocido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos, cuando Rollo finalmente rompió el silencio. Pero antes de que pudiera hablar, un crujido extraño entre los árboles hizo que sus sentidos se agudizaran. Algo estaba al acecho. La emboscada ocurrió demasiado rápido como para que cualquiera de los dos pudiera reaccionar por completo. 12 sombras surgieron de la vegetación alrededor, mientras otras 3 aparecieron por detrás, cortando cualquier ruta de escape. Rollo desenvainó su espada instintivamente, mientras Sigurd ya sostenía su hacha con firmeza. El silencio se rompió con un grito feroz, y en un instante, comenzó el ataque. Las hojas brillaban bajo la luz del atardecer, el estruendo del metal contra el metal resonaba en el bosque, y los cascos de los caballos retrocediendo contra el suelo soltaron chispas. Rollo bajó de su montura con un salto ágil, esquivando un golpe que habría partido su cabeza. Sigurd, aun siendo mayor, luchaba como un lobo acorralado. Su hacha cortaba el aire con precisión mortal, rompiendo cráneos y derribando enemigos sin piedad. Pero los atacantes eran muchos. No estaban allí solo por un saqueo común, era un asesinato planificado. Rollo se dio cuenta demasiado tarde de que su intención no era simplemente robar mercancías o caballos. Cuando uno de los enemigos le agarró el brazo, se liberó con un golpe rápido, pero al mirar hacia Sigurd, vio lo inevitable. Una lanza atravesó el torso del jarl, y el tiempo pareció desacelerarse. El rugido de furia de Rollo resonó por el campo, mientras el cuerpo de su señor caía al suelo. La sangre de Sigurd tiñó el suelo como un amargo tributo a los dioses. Rollo luchó con una furia ciega, pero los atacantes se retiraron tras la muerte del jarl. Cayó de rodillas junto al cuerpo de su amigo, el sonido del viento ahora le parecía un lamento. Cuando alzó la vista, los asesinos ya habían desaparecido, dejando tras de sí solo el polvo y el peso de la traición. Su corazón martilleaba en el pecho. Sabía que nadie creería en su palabra. Sabía que volver a casa significaba enfrentar una tormenta aún mayor. Y, en el fondo, sentía que esa era solo la primera pieza de un juego mucho más grande. El olor a muerte flotaba en el aire incluso antes de que Rollo viera los cuerpos. Siguió el camino de regreso hasta la costa, donde los guerreros que los habían llevado por mar debían estar esperando. Pero lo que encontró fue una masacre. Cuerpos yacían esparcidos por la playa, algunos aún empuñando sus armas, otros caídos sobre escudos rotos. El mar lamía la arena teñida de sangre, mientras las gaviotas sobrevolaban el cielo, atraídas por la carnicería. ¿Los barcos? Quemados, reducidos a escombros carbonizados que flotaban sobre las olas. Alguien quería asegurarse de que no quedaran sobrevivientes. Y ahora, Rollo estaba solo. Se arrodilló junto a uno de los guerreros caídos, un viejo amigo de batallas pasadas. Giró el cuerpo, solo para encontrar unos ojos vacíos mirando la nada. Sus puños se apretaron de furia, pero sabía que gritar al viento no le traería respuestas. Los atacantes, quienes quiera que fuesen, habían sido meticulosos. No dejaron marcas evidentes, ningún rastro de quiénes eran o de dónde venían. Pero algo era seguro, alguien quería a Sigurd muerto. Alguien quería que Rollo no regresara para contar su versión de la historia. Con los barcos destruidos y ningún rastro de sobrevivientes, la única salida era adentrarse en el interior. Después de vagar durante horas, encontró una aldea de pescadores, un pequeño asentamiento escondido entre acantilados. La gente miró con desconfianza al guerrero ensangrentado que surgió de entre la niebla, pero un anciano, al reconocer el emblema de Sigurd en su túnica rasgada, decidió ayudarlo. Le ofrecieron refugio por una noche y al amanecer siguiente, prometieron llevarlo de vuelta a su reino en uno de sus barcos. Rollo no dijo mucho, solo miró el horizonte con ojos sombríos. Sabía que, al regresar, no sería recibido con honores. Algo le decía que los verdaderos traidores lo esperaban, listos para arrojarle las acusaciones sobre los hombros. Y, en el fondo, sentía que su lucha apenas comenzaba. Durante buena parte del viaje, el único que conocía la ruta era Eivor, el hermano del jarl Sigurd. El regreso de Rollo a su reino fue muy distinto de lo que había imaginado. Mientras se acercaba a las puertas,
El silencio de las calles y las miradas cortantes de los aldeanos revelaban que su llegada ya era esperada. Las puertas de la fortaleza estaban abiertas, pero no en señal de bienvenida. Antes siquiera de abrir la boca para contar lo sucedido, un grupo de guardias se abalanzó sobre él, lo arrancaron del caballo y lo arrojaron al suelo. «¡Arresten al traidor!», gritó uno de ellos. Rollo intentó resistirse, pero la fuerza combinada de los guerreros lo inmovilizó. No tuvo siquiera la oportunidad de explicarse. Las miradas que antes cargaban respeto, ahora eran de desprecio. Arrastrado hasta el gran salón, Rollo sintió un peso en el pecho al ver quién estaba sentado en el trono que antes pertenecía a Sigurd. Eivor, el hermano del Jarl, estaba al frente del consejo, con una sonrisa fría en el rostro. «Rollo, el perro traidor, por fin regresa», dijo, inclinándose hacia adelante, tamborileando los dedos sobre el brazo del trono. «Mataste a mi hermano y huiste como una rata. Ahora serás juzgado como mereces». Las acusaciones eran escupidas como veneno, y no había nadie dispuesto a escucharlo. Entre los guerreros reunidos en el salón, algunos parecían dudar, pero nadie se atrevía a hablar. Lo arrojaron en una celda fría y oscura, sin ninguna explicación. Sus manos estaban atadas con cuerdas ásperas, y el sabor a sangre en su boca aún le recordaba la brutalidad con que fue capturado. Afuera, los guardias murmuraban sobre su sentencia. Muerte. El peso de la traición de la que lo acusaban era demasiado grande para que alguien creyera en su inocencia. Pero Rollo sabía que, si quería sobrevivir, necesitaría encontrar una manera de probar la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. La prisión de Rollo no era precisamente el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar aliados. La celda era húmeda, con paredes de piedra que exhalaban el olor del sal del mar y la podredumbre de los pasadizos estrechos. El sonido de las cadenas y los ecos de las voces de otros prisioneros hacían el ambiente aún más asfixiante. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Al lado de su celda, una voz ronca y anciana, que parecía salir de las profundidades de alguna vieja pesadilla, llamó su atención. «Parece que el perro está encerrado». Era Eric, un hombre con cicatrices de muchas batallas, pero con una astucia que provenía de una vida en el crimen y en el submundo. Al parecer, ya sabía todo sobre Rollo y lo que había sucedido con Sigurd. Eric había pasado la mayor parte de su vida en las sombras, pero su inteligencia no se había perdido con la edad. «Escucha, camarada», comenzó, con una sonrisa apenas visible bajo su espesa barba, «puedo ayudarte a salir de aquí. Ya no soy un hombre de fuerza, pero lo que me queda, amigo, son mis conexiones y mi boca. Y tú tienes algo que yo no tengo, los músculos». Hizo una pausa, como queriendo asegurarse de que Rollo le prestaba atención. «No puedo salir de aquí solo. No sin ayuda. Pero tú tienes lo que se necesita para romper estas cadenas y la resistencia de esta ciudad». Rollo lo miró con desconfianza, pero sabía que la propuesta era su única oportunidad para salir de esa prisión. Entonces Eric reveló lo que tenía en mente. «Tengo un grupo. Algunos me llaman líder, otros mentor. Son ladrones, cazarrecompensas, expertos en salir de apuros. Si me ayudas a salir de aquí, a cambio, te llevaré con ellos. Y juntos, podemos cazar a los verdaderos responsables de esto. Tengo una deuda con Eivor, y tú... Bueno, tú tienes un motivo mucho más fuerte». Sonrió con un brillo calculador en los ojos. «Además, ¿quién no quiere un poco de venganza, Yo puedo darte el camino, pero el trabajo sucio tendrás que hacerlo tú». Rollo, aunque dudoso, sabía que no tenía muchas opciones. Para sobrevivir, tendría que hacer lo que fuera necesario. El plan estaba trazado, y si todo salía bien, tendría la oportunidad de vengarse. Pero al mismo tiempo, una nueva carga caía sobre sus hombros. No sería solo una lucha por sobrevivir, sino también una lucha por retomar el control de su destino. Rollo, sin más opciones y consciente de que su única oportunidad de escapar de aquella prisión era a través de Eric, finalmente aceptó la propuesta. El plan estaba trazado y, aunque su instinto de desconfianza lo hacía dudar, sabía que era su única salida. En la quietud de la noche, cuando la oscuridad era su aliada, Eric puso en práctica su astucia. Con movimientos sigilosos, logró destrabar la celda de Rollo, y ambos se alejaron entre sombras, escapando por los pasadizos estrechos que solo un viejo ladrón como Eric conocía. El silencio era absoluto, y a medida que se alejaban de la prisión, Rollo sentía la adrenalina recorrerle el cuerpo. Cuando finalmente llegaron a los límites de la ciudad,
Eric lo guió por senderos poco conocidos, donde el viento cortante de la madrugada hacía que los pasos resonaran suavemente, pero con una urgencia que presagiaba lo que estaba por venir. Tras horas de viaje, atravesando bosques densos y ríos helados, llegaron a un campamento escondido entre montañas. Al ser avistado por su grupo, Eric fue recibido con gritos y risas de celebración. Su regreso parecía ser un evento importante, pero antes de ser rodeado por los guerreros, hizo una seña para que Rollo se acercara. Los guerreros, al ver de nuevo a su líder, pronto reconocieron a Rollo como un aliado. Aunque para él era extraño estar allí, no podía negar la sensación de pertenencia, aunque fuera temporal. Tras los saludos, Eric pidió que todos se sentaran alrededor de la fogata. Era hora de contar la historia de su viaje y, más importante aún, lo que había sucedido con Rollo. Eric no escatimó en detalles y relató la traición, el asesinato de Sigurd y la acusación injusta que pesaba sobre el hombre a su lado. Todos escuchaban en silencio, y las expresiones variaban entre sorpresa e indignación, pero algo era claro: el vínculo que Eric había forjado con Rollo ahora estaba consolidado. En los días siguientes, mientras el campamento se llenaba de festines y celebraciones por el regreso del líder, Rollo pasó semanas observando, entrenando y adaptándose a ese nuevo mundo. Volvía a sentirse parte de algo, aunque sabía que su verdadera lucha aún estaba por comenzar. Ya no se trataba solo de venganza, sino de justicia, y la búsqueda de ella sería ardua. Las semanas que Rollo pasó con los hombres de Eric fueron más que un simple aprendizaje de habilidades físicas. Esos días se convirtieron en una inmersión en un mundo que nunca había imaginado, una realidad de disfraces, sigilo y estrategias que los ladrones de Eric utilizaban para sobrevivir. Desde el momento en que Rollo llegó al campamento, fue absorbido por una rutina de entrenamientos intensivos, que iban mucho más allá de lo que estaba acostumbrado como guerrero. Las mañanas comenzaban con ejercicios físicos exigentes para mantener el cuerpo en forma, pero eran las lecciones de espionaje y subterfugio las que realmente transformaron su visión del mundo. Eric, con su experiencia y astucia, se convirtió en su mentor. Sabía que para sobrevivir en las calles y hacer lo que debía, Rollo tendría que aprender a ocultarse a plena vista, a mezclarse entre la multitud y a volverse invisible incluso cuando todos los ojos estuvieran sobre él. La mejor pelea es la que nadie ve, decía Eric con una sonrisa traviesa en el rostro. Al principio, Rollo se sentía fuera de lugar. Estaba acostumbrado al combate directo, a la fuerza y al honor, pero ahora necesitaba adoptar una nueva postura. Aprendió a moverse discretamente por mercados abarrotados, a infiltrarse en tabernas llenas de soldados y comerciantes sin levantar sospechas. Las noches, por su parte, estaban dedicadas a discusiones y prácticas sobre cómo identificar y recopilar información valiosa, o cómo acercarse a un objetivo sin levantar la menor alarma. El vínculo entre Rollo y Eric creció de forma inesperada. Al principio, Eric era el viejo ladrón experimentado y Rollo el hombre determinado a recuperar su honor. Pero con el tiempo, nació algo más entre ellos, una amistad basada en el respeto mutuo y en experiencias compartidas. Las conversaciones alrededor de la fogata eran más que simples planes de robos y fugas. Eric hablaba sobre su juventud, cuando fue caballero de un pequeño reino destruido por la codicia de otros. Rollo, por su parte, compartía historias sobre Sigurd, su jarl, y las batallas que habían librado juntos. Aunque diferentes, sus historias se entrelazaban en un punto común: la búsqueda de justicia en un mundo donde ésta parecía tan lejana. Las noches se volvieron más ligeras, y por un breve momento, Rollo encontró consuelo en la amistad de Eric, algo que no pensó que fuera posible en un mundo tan cruel. Sin embargo, la tensión siempre flotaba en el aire. Rollo sabía que, pese a la creciente amistad con Eric, no podía quedarse en ese campamento para siempre. Tenía una misión: regresar a su reino, recuperar su honor y probar su inocencia. El tiempo pasaba, y el peso de su destino parecía cada vez más claro. Por más que Eric le ofreciera refugio y nuevos caminos, la llama de la venganza y la justicia ardía dentro de él con una intensidad que no podía ignorar. Sabía que su regreso al reino sería el inicio de una travesía aún más desafiante, donde tendría que enfrentar al hermano de Sigurd, Eivor, y demostrar que no era el asesino que todos creían. Pero por ahora, las semanas con los ladrones de Eric representaban la última oportunidad de Rollo para prepararse para lo que estaba por venir. Y mientras tanto, se preguntaba: ¿sería posible recuperar todo lo que perdió sin perder su propia alma en el proceso? Rollo pasó semanas, meses, como un hombre de dos mundos. Un pie en el campo de batalla y el otro en su viaje personal. Durante ese tiempo, él y Eric se habían vuelto casi inseparables.
no solo por la necesidad de sobrevivir, sino por la complicidad que se formó entre ellos. Con los hombres de Eric, Rollo aprendió a ser más que un simple guerrero, aprendió a mezclarse entre la multitud, a leer entre líneas en cualquier conversación, a disfrazarse y a recolectar las pruebas que necesitaban. En cada aldea por la que pasaban, escuchaba secretos susurrados entre comerciantes y viajeros. En cada taberna, absorbía información como un espectro, y poco a poco, el plan de Eivor, el hermano de Sigurd, comenzaba a revelarse ante sus ojos. Las pruebas que Rollo consiguió eran tan directas como devastadoras. Cartas, testimonios, e incluso un plan detallado de Eivor para deshacerse de Sigurd y tomar el control del reino. El propio Eivor, en el apogeo de su codicia, no había sabido ocultar las huellas de su traición. Rollo sabía que, cuando llegara el momento, tendría las herramientas para demostrarle a su pueblo que la muerte de Sigurd no fue un accidente, sino una conspiración de un hombre que jamás debió estar en una posición de poder. Con el corazón cargado pero decidido, sabía que era hora de volver, de poner la verdad frente a todos, y finalmente, recuperar su honor perdido. Tras reunir todas las pruebas y prepararse mentalmente para el enfrentamiento, Rollo y Eric partieron hacia el norte. Rollo montó su caballo con un peso en el pecho, pues sabía que el regreso a su reino sería cualquier cosa menos simple. El viaje fue arduo, con el viento cortando su rostro, pero ya no había dudas, solo un camino recto hacia el reino que una vez llamó hogar. Las tierras familiares empezaron a aparecer en el horizonte, las colinas y campos que conocía bien. El olor de la tierra de su patria lo envolvía de forma extraña, casi como una advertencia silenciosa de lo que estaba por venir. El reino de Sigurd estaba frente a él, pero algo dentro de Rollo sentía que las puertas que alguna vez estuvieron abiertas ahora se cerraban. Sabía que al entrar allí, ya no sería el mismo hombre. El peso de la verdad lo guiaba, pero el miedo de cómo terminaría todo aún flotaba en el aire. Al llegar a los límites del reino, donde los bosques y campos daban paso a la sólida muralla que rodeaba la ciudad, Eric se detuvo. Miró a Rollo con los ojos de quien ya ha visto a muchos hombres perderse en sus propias jornadas, pero también con la mirada de quien sabe cuándo es momento de dar un paso atrás y dejar que otro siga su camino. Era un momento de despedida, pero no de final. Rollo sintió una leve tensión en el aire, una mezcla de gratitud y tristeza al darse cuenta de que estaba a punto de continuar solo. Eric puso la mano sobre su hombro, con una expresión seria pero una sonrisa levemente melancólica. Rollo, dijo con voz grave y ronca, el mundo es grande y está lleno de oportunidades. Pase lo que pase aquí, sabes que la puerta de mi clan siempre estará abierta para ti. Has sido más que un aliado. Si algún día sientes que tu lucha ha terminado, o si tu honor te pide algo más, siempre tendrás un lugar entre nosotros. Pero ahora, sigue tu camino. Enfrenta lo que debes enfrentar. Rollo lo miró a los ojos, sintiendo la fuerza y la sabiduría de un hombre que, aunque ya había dejado atrás sus años de guerra, aún sabía lo que se necesitaba para sobrevivir. Con una última mirada, Rollo montó su caballo, sintiendo como la soledad se aproximaba mientras Eric quedaba atrás. El peso de las palabras del viejo ladrón resonaba en su mente, pero ya no había tiempo para dudas. La ciudad del reino lo esperaba, y su honor aún debía ser recuperado. Con una última señal, partió, cabalgando hacia la puerta que lo llevaría de vuelta a su pasado. La ciudad estaba silenciosa, y el viento parecía cortar el aire con más intensidad. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar lo cambiarían todo. Al acercarse a la puerta principal, Rollo lanzó un grito que resonó por toda la ciudad. Eivor, el traidor. Tengo las pruebas. Tu hermano está muerto por tu mano. La voz de Rollo era un rugido de rabia y dolor, cargado con todo el sufrimiento que había vivido durante su tiempo lejos. Sus palabras atravesaron los muros y llegaron a los oídos de los guardias de turno, y en cuestión de segundos, una multitud curiosa comenzó a reunirse alrededor de Rollo. Pudo ver las miradas de incredulidad y sorpresa formándose, pero no le importaba. Lo único importante era que, por fin, estaba allí, con las pruebas en la mano, listo para exponer la verdad que todos necesitaban conocer. La sangre de Sigurd aún manchaba sus sueños, y haría lo que fuera necesario para limpiar el nombre de su antiguo jarl. Pero, en el fondo, sabía que eso era solo el comienzo de una lucha que aún estaba lejos de terminar. El grito de Rollo aún resonaba en los oídos de la multitud que se formaba, y los ecos de la acusación inundaban el ambiente. Las personas se agolpaban en las calles, curiosas, confundidas, algunas incluso temiendo lo que pudiera suceder a continuación. El aire estaba denso,
la tensión visible en los ojos de cada uno que presenciaba la escena. En el centro de todo, Rollo se mantenía firme, con el pecho agitado por la rabia y la verdad en sus manos. Las pruebas estaban allí, en los pergaminos arrugados que llevaba. Las tenía, pero sabía que aún debía enfrentarlo. Eivor, el hombre responsable de todas las mentiras, de la traición y de la muerte de Sigurd, estaba frente a él. Poco a poco, la figura de Eivor emergió entre la multitud, sus pasos pesados y decididos. Estaba envuelto en un manto oscuro y con una mirada feroz, como si estuviera listo para destruir a cualquiera que osara desafiarlo. Rollo podía sentir cómo crecía la hostilidad, el aire volviéndose más pesado con cada segundo que pasaba. Cuando Eivor llegó lo suficientemente cerca, lo miró a los ojos con una furia desbordada, los puños cerrados. ¿Crees que tienes alguna oportunidad, Rollo? ¿No entiendes lo que está pasando aquí? La voz de Eivor era baja, pero cargada de ira. Extendió la mano y arrojó las pruebas al suelo, dejándolas a la vista de todos. El silencio reinó por un breve momento, hasta que las personas comenzaron a murmurar entre sí. Pero la mirada de Rollo permaneció fija en Eivor, en cada palabra que decía. Yo sé que mentiste sobre la muerte de Sigurd. Y sé lo que hiciste. Rollo señaló las pruebas. Y aquí está lo que hiciste, Eivor. Aquí está lo que trataste de ocultar. Eivor, con una sonrisa sardónica, dio un paso al frente y luego miró a la multitud. La rabia ya no podía ocultarse en su rostro, como una bestia a punto de atacar. Escupió al suelo, como si despreciara las palabras de Rollo y la acusación frente a él. ¿Crees que soy el único con secretos en este reino, Rollo? Yo soy el verdadero gobernante aquí. Sigurd era débil. Nunca podría haber liderado con la fuerza que este reino necesita. Eivor gritó, sus ojos llenos de locura. Tú no sabes lo que se necesita para gobernar, ni lo que sucedió en las sombras de nuestro clan. La multitud comenzaba a inquietarse, murmurando con desaprobación e incredulidad. Pero en lugar de retractarse o intentar justificarse, Eivor parecía más enfurecido. Avanzó aún más, su furia lo dominaba, hasta que, sin previo aviso, desenvainó su hacha. El sonido metálico del arma siendo liberada fue la señal para todos de que aquello ya no era un simple intercambio de palabras. Voy a acabar contigo, Rollo. Eivor gritó, avanzando con velocidad impresionante, el hacha cortando el aire con un sonido amenazante. Rollo se preparó, su corazón latiendo con fuerza, pero sus instintos de guerrero tomaron el control. No iba a dejar que ese hombre escapara impune, y ahora, más que nunca, su venganza por Sigurd debía cumplirse. Desenvainó su espada con un movimiento preciso, y el acero brilló bajo el sol mientras se posicionaba para el combate. Eivor, con un grito de furia, lanzó el primer golpe con una fuerza brutal, apuntando al pecho de Rollo. El hacha cortó el aire con violencia, pero Rollo se desvió hacia un lado, esquivando el ataque. El impacto del hacha contra el suelo hizo temblar la tierra, y él comprendió el poder de la fuerza de Eivor. «Vas a pagar por esto, Eivor», gritó Rollo, avanzando con su espada y haciendo un corte certero en las piernas del adversario. Eivor gruñó de dolor, pero su furia solo aumentó. Balanceó el hacha nuevamente, esta vez apuntando a la cabeza de Rollo. La batalla entre los dos se convirtió en un espectáculo de acero, con ecos de espadas y hachas cortando el aire. Rollo, ágil y enfocado, esquivaba hábilmente los golpes salvajes de Eivor, mientras buscaba una brecha para un golpe fatal. La multitud a su alrededor observaba, estupefacta, el duelo mortal. Gritos y palabras se mezclaban mientras los dos hombres se enfrentaban en el centro de la plaza. El suelo estaba marcado por la sangre de ambos, y la lucha parecía no tener fin. Rollo sabía que debía derrotar a Eivor, pero cada movimiento era arriesgado. Sentía la presión de todos los que lo rodeaban, esperando que la verdad prevaleciera, pero su propio destino dependía de aquel combate. La tensión en el aire era palpable, y todo indicaba que solo uno saldría vivo de ese enfrentamiento. El futuro del reino ahora estaba en las manos de Rollo. La lucha entre Rollo e Eivor alcanzaba un nivel de furia inconmensurable. El sonido de las hachas chocando contra la hoja de Rollo resonaba por las calles, y la tensión era insoportable. Eivor estaba desquiciado, golpeando de forma salvaje y errática, pero Rollo, con su experiencia y disciplina, esquivaba hábilmente, esperando el momento adecuado. El cansancio empezaba a apoderarse de Eivor, sus movimientos ya no eran tan rápidos ni certeros. Fue entonces, en el momento justo,
cuando Rollo aprovechó la oportunidad. Con un grito feroz, se lanzó hacia adelante y, con un movimiento preciso, cortó la pierna de Eivor, haciéndolo caer de rodillas al suelo. El hacha de Eivor cayó de sus manos, y Rollo, con un rápido movimiento de su espada, alzó la hoja para el golpe final. El silencio se apoderó de la plaza. Eivor miró a Rollo con los ojos desorbitados por la furia y el miedo, y luego soltó un suspiro de derrota. La espada de Rollo se hundió en su pecho con un golpe certero. La multitud, que antes observaba con tensión, ahora soltó un grito colectivo de victoria. Rollo, jadeante y cubierto de sangre, se mantuvo de pie al lado del cuerpo de Eivor, observando los rostros a su alrededor. La batalla finalmente había terminado, y la verdad, al menos por ahora, había prevalecido. Los ancianos y consejeros del antiguo Jarl Sigurd, que habían presenciado en silencio el enfrentamiento, se acercaron lentamente a Rollo. Estaban impresionados, no solo por su habilidad como guerrero, sino por el coraje de haber desafiado a Eivor, el traidor. El líder de los consejeros, un anciano de largas barbas blancas, alzó la mano, llamando la atención de todos. Rollo, hijo de Sigurd, has restaurado el honor de tu jarl y de tu reino. La traición de Eivor no será olvidada, pero ahora, la verdad es conocida por todos. Por tu valentía, por lo que has hecho por nuestra tierra y por tu pueblo, te perdonamos y restauramos tu honor, dijo el anciano con voz firme y solemne. La multitud, que antes estaba dividida entre el miedo y la duda, ahora aplaudía. El nombre de Rollo resonaba por las calles, y fue reconocido de inmediato como el legítimo heredero del honor perdido de su jarl. Los consejeros lo invitaron a formar parte del reino nuevamente, a ocupar un título de gran importancia como recompensa por su coraje. Pero Rollo, aún jadeante por la batalla, miró a los consejeros con una expresión de gratitud, pero también de algo más profundo, algo que no podía explicarse fácilmente. Miró a la multitud que lo aclamaba y al reino que, a pesar de todo lo que había ocurrido, seguía siendo su hogar, pero sabía lo que realmente deseaba. No quería el título ni la gloria. Ya no. Su destino no estaba entre esos muros, con corona y responsabilidades. Ya había tomado una decisión. Agradezco el perdón, pero mi camino ya no está aquí. Mi honor ha sido restaurado, y mi deber cumplido, dijo Rollo con firmeza y respeto. Regresaré a mi vida, con los amigos que siempre me comprendieron. Ya encontré mi lugar. Con esas palabras, hizo una reverencia a los ancianos y consejeros, y la multitud, aunque sorprendida, comprendió su decisión. Rollo, el vikingo que había recuperado su honor, ahora se dirigía hacia un futuro diferente. Se alejó de la plaza, caminando con los hombros erguidos, hacia la costa, donde el destino lo esperaba. A lo lejos, la figura de Eric ya lo esperaba, con una sonrisa comprensiva y acogedora, como si supiera que ese era el destino de Rollo desde el principio. El camino estaba libre para él. Ya no el peso del reino ni de la venganza, sino la libertad de elegir su propio rumbo. Rollo se unió a Eric y a su grupo de ladrones y mercenarios, con quienes pasaría el resto de sus días. En el campo de batalla o en las sombras de la noche, encontraría una nueva vida, lejos de las deudas del pasado. Libre. La historia de Rollo, el vikingo que luchó por la verdad, terminó en libertad, y su nombre sería recordado no por sus victorias en el combate, sino por el coraje de elegir su propio destino. Y así, el vikingo partió, sin promesas de reinos ni tronos, pero con la certeza de que el verdadero honor está en vivir según la propia verdad. ¿Te gustó esta historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas sagas épicas. La jornada continúa.